Capítulo 6. Capitolio, Blair, Estados Unidos, Washington, D.C., viernes 9 de diciembre del 2101. 8:15 am. Su familia era algo difícil de manejar. No es que se estuviera quejando al respecto, solamente agradecería si el trabajo fuera más sencillo. Ser la cabeza de la familia no es para nada sencillo, más aún si tu padre te decide dejarte a tu suerte desde una edad temprana. Desde la internación de la madre de Ethan y por lo tanto nuestra madrastra, él se ha despegado considerablemente de sus hijos. Ciertamente en esa época era un poco rebelde y me escapaba por la noche para ir con fiestas con mi novio y sus amigas. Lo continué haciendo al ver que nadie me decía nada, incluso estaba consciente de que mi hermano menor sabía que me escapaba por la noche. Lo seguía haciendo, una y otra vez. Llegué al punto de querer consumir drogas recreativas solamente por la influencia de mi pareja en ese entonces. Eso lo seguí realizando hasta aquella noche. Pude haberlo evitado si hubiera estado ahí. Pero desafortunadamente dejé a mis hermanos a su suerte desde que salí por esa puerta. No fui el mejor ejemplo o la mejor hermana mayor del mundo. De hecho, me considero que fui una de las peores en su especie. Aquellas noticias que recibí cuando llegué a mi casa llena de sirenas de policía me hicieron entrar en la realidad. Me alisté al ejército con la misión de mejorar como persona y como hermana. Pero en realidad ninguna de las dos era mi meta, solamente quería mantenerme lejos de las personas que lastimé indirectamente en vez de enfrentarlos directamente. No veo a mi hermano en un mes, y lo visité durante un día por cuestiones de trabajo que tenía en Iowa. Nada más y nada menos, y lo volví a su suerte nuevamente con Inesix cuando tuve la oportunidad. Seguí escalando de posición en posición, durante años y años de participar en escaramuzas y en batallas reales. Finalmente logré llegar al puesto en donde estoy por interacciones que hice con mi padre, él hizo el resto. Puede sonar sucio el método por el que llegué, y con mi edad es un milagro que esté en el puesto en que estoy. Llevo 2 años siendo mayor, pero el peso de llevar tantas vidas debajo de mí es algo pesado para mi conciencia. Tengo 27 años. Ahora mismo estoy en el Capitolio en la capital de nuestra nación. Me llamaron a este lugar mientras estaba en Texas, descansando junto con otros mayores o teniente luego de una semana bastante agitada en Oriente Medio. Ese lugar aún seguía siendo un campo de guerra luego de tantos años, pero es increíble que aún haya resistencia cuando saben que tienen la guerra perdida. No ellos, sino los del otro bando. Al final los años de guerra por fin traerán un poco de paz a esa zona luego de casi 2 siglos y medio de constantes conflictos bélicos. Durante la estancia en Oriente Medio, decidí llamar a mi hermano mientras estaba en mi oficina. Más que todo para saber cómo estaba, y escucha su voz luego de un rato de estar sin hacerlo. Al parecer el pensamiento no era mutuo. Sé que no tengo una muy buena relación con él, pero trato de hacer lo que pueda. Puede sonar hipócrita con lo que expliqué anteriormente, pero realmente no soy una persona fácil de comprender. O bueno, así por lo menos lo considero. Debía de ser de noche por allá, ya que me comentó ligeramente que estaba cenando. Y por el ruido de fondo, podía suponer que estaba en una cafetería, o más específicamente en la zona verde del local. Le pregunté por su salud, y él estaba bastante bien, algo que me sacó de mi preocupación. Por lo que sabía, había nuevos casos en Europa, Francia sobre una cepa de gripa, aunque los síntomas eran leves, por lo que no debía de preocuparse por mucho, pero aún si le pregunto, esta información no ha salido a los medios por orden del Consejo. Más que todo para no infundir el pánico en la población sobre esto al menos que sea necesario. Es decir, mira nomás la pandemia que comenzó en 2020. También le aviso que su hermana del medio, Sarah, regresaría de prestar sus servicios en guerra, y que lo más probable es que llegara a su caña en Iowa, ya que por medio de cartas junto con ella habían decidido hacer remodelaciones en su casa de la ciudad, haciendo que su hermano menor se viera en la obligación de quedarse en la cabaña de su abuelo. Su viejo, digamos que realmente no le gustaría hablar del tema en este momento, la cual en realidad estaba a las afueras de las mismas, incluso supo que el invierno de allá había sido blanca. Probablemente su hermano esté contento por ello, que a contraste del lugar en donde estaba, siempre estaba lloviendo y haciendo un frío de 2 grados a 4 grados en el exterior. Pero para su suerte, su ropa siempre lo adecuaba a la temperatura ideal. Ventajas del siglo XXII. Pero dejando eso de lado, ahora mismo estaba en una máquina expendedora de café que se ubicaba en la entrada de la sala de reuniones del comité militar del momento.
Decían que habían descubierto algo en las excavaciones en la zona de la explosión térmica que sucedió a comienzos del año de 1944. El mismo lugar en donde su abuelo les solía contar su última misión que tuvo con su pelotón en ese momento. Con solo pensar que su abuelo vivió casi 2 siglos entero, le hizo sentir afortunada de haber tenido a una persona tan buena en su vida. No era un santo, pero era alguien sabio. Nadie conocía la razón por la que duró tanto. El único que había heredado esa peculiaridad suya era su padre, quien apenas parecía estar entrando en sus 30, pero en realidad le duplicaba su edad. Ni ella ni su hermana la habían activado, seguían envejeciendo como si nada hubiera sucedido en su cuerpo. El único que quedaba en la línea de sucesión era su hermano. Quién sabe, tal vez él sea el siguiente. Aunque no le gustaría vivir tanto, solo basta mirar a su padre para saber que aquello no era para nada bueno. Suspiró. El olor del café expreso entró por sus fosas nasales. Realmente era una satisfacción oler aquello, casi como una adicción. No podía trabajar por la mañana sin haber tomado su respectiva taza del café antes de ello. Era como una especie de ritual. Observando cómo bastantes personas uniformadas, casuales y vestidos para el trabajo, pasaban adelante suyo mientras estaba recostada al lado de la máquina más antigua de café del edificio, tomó un sorbo de su café, sintiendo como el sabor amargo le recorría toda su lengua. La mayoría de sujetos que estaban aquí no bajaba de los 30 años de edad, ignorando las claras secretarías que se paseaban en busca de documentos en toda la instalación. En este momento llevaba su uniforme presencial de mayor al mando. Ya sabes, medallas y honoríficos al lado derecho de su chaqueta. Mientras que el resto de su ropa era de un color verde oscuro completamente arreglado. Su pequeño sombrero era parte del complementario de su uniforme, no hay mucho más al respecto. Por eso cada nada se lo quitaba nada más llegar a la reunión, solamente estorbaba su vista. El sonido de las personas caminando y hablando por medio de sus manillas revoloteaba en el lugar, esto solamente se veía en la parte administrativa del Capitolio. Normalmente en las zonas de visita o públicas eran mucho más calmadas que esto. El golpeteo de sus zapatos contra la refinada baldosa de color claro resonaba por el aire y era arrastrado por la brisa fría que circundaba por los pasillos faltantes de calefacción en esta época de invierno. Nuevamente otro sorbo se llevó a su boca, haciendo que el mismo sabor amargo viajara por su sistema, calentándola y despertándola por la cafeína que empezaba a ser procesada por sus órganos. Puede que todo en su alrededor esté agitado, pero mientras ella estuviera calmada, era más que suficiente. Pero volviendo a su tema anterior, los científicos habían descubierto restos de investigaciones que se estaban realizando debajo de las instalaciones que su abuelo destruyó hace más de un siglo. No solo eso, también descubrieron 2 materiales nuevos en la zona y en los alrededores, pero en muy pequeñas cantidades, haciéndolas muy difíciles de encontrar. Se le hacía bastante interesante de forma indudable, y al formar parte del gabinete principal junto con su padre, pues se veía en la obligación en participar en una junta de ese calibre. Pero si quería saber más, tenía que esperar hasta que las puertas gigantes de madera a su lado derecho se abran completamente. Algo que no iba a suceder próximamente probablemente. Solamente esperaba que los científicos que vayan a hacer esta presentación vayan directo al grano y no empiecen a darle vueltas a demás cosas sin sentidos, como normalmente hacen. Exhaló. Cuando se disponía a tomar otro sorbo de su café de mano, se vio interrumpida cuando una mano se depositó sobre su hombro. Volteando levemente aturdida por esa acción, pudo ver a una persona sonriéndole. ¿Cómo te va, hermana? ¿O te debería decir, Mayora Miller? Dijo con un tono burlón aquella soldado que tenía su ropa formal en ese momento. El cabello rubio y rizado estaba sujetado por una cola de caballo alta, pero lo que realmente la delató fueron sus ojos azules, los mismos que ella poseía. También le sonrió de vuelta en ese momento. Bien, soldado Miller, le respondió siguiendo el juego, pero una pregunta inmediata se le cruzó por la cabeza. Si no es mucha molestia, soldado, ¿me puede decir su razón por la que está aquí? Le pregunté, a lo que ella solamente se encogió de hombros a la par que quitaba su mano de su hombro. Hace años que no la ve, y lo primero que hace es bromear conmigo sobre su puesto. Al parecer no ha cambiado nada. La persona que está comprando un energizante en la misma máquina que yo era mi hermana del medio, Sarah Miller. Se fue a la guerra hace unos años, justo cuando terminó sus estudios en medicina. Digamos que ella fue el genio que salió de nuestra familia, por eso con solo 22 años ya tenía un diploma y era soldado profesional. Era como verme al espejo hace unos cuantos años, exceptuando por alguno que otro rasgo cambiante en nuestro cuerpo y cara. Pero en rasgos generales, se nos podría catalogar como mellizas o hermanas. Nuestro hermano menor era nuestra contraparte en apariencia, con ese pelo negro liso y esos ojos verdes.
Bueno, se supone que estaría ya en Iowa burlándome de mi hermano pequeño. Le respondió mientras metía un billete de $10 por la ranura de la máquina, solo para ser devuelto posteriormente. Pedazo de basura. Gruñó por lo bajo a la par que trataba de alisar lo mejor que podía el billete. Yo solamente disfruté la cena mientras bebía tranquilamente mi expreso en lata de hace unos momentos. ¿Y qué te hizo cambiar de parecer? Cuando me llamabas sonabas bastante emocionada ante la idea de ver a Ethan. Le mencioné, no es ningún misterio que el hermano favorito de Sarah era Ethan. Puede que su relación haya bajado significativamente desde aquello, pero aún así Ethan trata de hacer lo mejor que puede. Pero Sarah, a pesar de querer a Ethan, ha mantenido una línea puesta entre ellos. Al parecer no se puede perdonar del todo. Pude ver cómo fruncía el ceño para meter nuevamente el billete en la máquina, para finalmente ser aceptado por la misma. Eso pasaba porque la máquina era vieja y no tenía los escáneres actuales, pero no mucho más. El sentimiento no parece ser mutuo. Me respondió mientras seleccionaba lo que quería con los botones de la máquina. Yo solamente resoplé mientras tomé otro sorbo de mi bebida. No digas eso, Ethan te quiere. Otra cosa es que tú misma hayas impuesto una barrera entre tú y él a lo largo de los años. Le comenté, a la par que escuchaba como la lata de energizante caía y chocaba contra el metal de la parte baja de la máquina. Pude ver cómo se agachaba y recogía la lata de la misma antes de responderme. Al parecer sí entendía lo que quise decir, depende del resto si ella decide hacer algo al respecto. Puede ser. Destapando su lata con un sonoro clic. La llevó a su boca y tomó el primer sorbo, a la par que soltaba un suspiro de satisfacción. Por cierto, ¿cómo te ha ido? Parece ser que sigues haciendo el mismo trabajo aburrido de siempre. Le pregunté, haciendo que entendiera la indirecta. Quería cambiar de tema. No me ha ido bien, ya sabes. Reuniones y una que otra participación en las guerras al otro lado del mundo. Le respondí, a lo cual ella sintió incomprensión. ¿Y papá? De los tres eres la que más tiene contacto con él. No pude bufar a un lado al escuchar la respuesta. Mi hermana menor solamente rió levemente en comprensión. Nuestro padre era otro tema aparte. El viejo ni me dirige la palabra. Solamente lo hace cuando tiene algo que ver con el trabajo o simplemente para un favor. Era verdad, cada palabra lo era. La única razón por la que se comunica con su propio padre era para ello. Nada más, nada menos. Mi hermano asintió en comprensión. ¿Pero no te había ayudado a subir de rango? Ya sabes. A mayor. Me preguntó nuevamente mientras tomaba otro sorbo de su bebida. Yo hice exactamente lo mismo. Más bien solamente necesitaba que alguien le alivianara el trabajo. Soy como una secretaria secundaria para él. Los recuerdos en donde me mandaba a hacer cosas, como si fuese mi superior, me hicieron dar dolor de cabeza. Eran del mismo rango, pero aún así tenían que hacerlo. Eso apesta. Yo solamente reía amargamente. No te equivocas, en realidad apesta. Otro sorbo se llevó a mi boca, ya casi acababa mi bebida. Me quedaba poco más de unos cuantos centímetros de bebida. Aunque nuevamente la misma pregunta que inició esta conversación pasó por mi cabeza, no sabría si lo hizo intencionalmente, pero su hermana era realmente buena evitando preguntas. Por lo que, volteándose hacia ella, a la par que tomaba su último sorbo, le pregunté aquello nuevamente. Por cierto, no me respondiste mi pregunta. Ella solamente miró su propia lata antes de suspirar notablemente. El viejo me mandó un escolta suyo a recogerme, al parecer me necesitaba también en lo que sea esta reunión. Me sorprendí notablemente, nunca se le mencionó a nuestro padre que Sarah terminó a su servicio y que iba a volver. Ni siquiera ella misma sabía el mismo día de su regreso. Al parecer su padre tenía un que otro amarre dentro del sistema político y militar de este país. Algo que realmente le molestaba, su padre ocultaba demasiado y eso le daba mala espina. Solamente esperaba que no fuera por intenciones por detrás. Pero a quien mentía, no contactaba a sus hijos al menos que los necesitara para cosas egoístas. Obviamente necesitaba a Sarah para algo. Eso no suena para nada bien, no puedo imaginarme para qué necesitaría un soldado en una reunión de alto grado. Sin ofender, hermanita. Ignorando la mirada que me envió Sarah, tiré la lata de café al único basurero que había cerca, encestándolo en el proceso. Yo tampoco sé, me sentí como si me estuvieran secuestrando en el proceso. Solamente quería irme a casa en ese momento. Me respondió, yo asentí en comprensión. Probablemente después de tanta guerra bélica, lo que una persona normal haría sería dormir o descansar. Hasta incluso podría tratar de arreglar las cosas con Ethan, quién sabe, los milagros existen. Aunque dudaba mucho que un dios existiera. El silencio duró por unos segundos, nuevamente el ambiente a su alrededor volvió a golpearla.
Era un milagro de por sí que estuviera hablando con su hermana luego de años sin hacerlo en persona. Tendría que darle vergüenza. Creo que era mejor si comenzaba a preguntarle cómo estaba o lo que había hecho mientras no estaba. Sí, creo que debería de comenzar por ello. Por cierto, ¿cómo te fue? Ya sabes, en la guerra. Le pregunté, rompiendo el silencio. Al parecer estaba metida en sus pensamientos en ese momento, así que sacudió su cabeza levemente antes de voltearse hacia donde yo estaba. Estoy bien, fui afortunada en salir de una pieza intacta en el proceso. Sonaba agradecida por ello. Mejor no preguntaré por los detalles de ese pensamiento. Si no quería contarlo, entonces no me correspondía saberlo. ¿Cómo te sentiste con el nuevo traje de soldado que se fabricó? Por mi parte lo sentí bastante cómodo, no me incomodó para nada. En un intento de animarla, se lo comenté. En realidad fue bastante útil, me permitió cargar a varios de mis compañeros a la vez, mientras los sacaba del medio de la zona de combate. Agregó, pareciendo recordar la escena en concreto. El nuevo traje que se fabricó hace apenas unos años era bastante práctico. No era nada del otro mundo, pero si los del siglo XX o XXI veían lo que tenemos ahora, se les saldrían los ojos de las cuencas. Era un traje que se adaptaba al entorno en donde estuviera el soldado en concreto. Incluso las botas se ajustaban, desajustaban y cambiaban de apariencia dependiendo del terreno en donde estaban. El color del camuflaje variaba y estaba diseñado para mantener en estados óptimos al soldado que lo usara. Que a diferencia de la tecnología que los civiles utilizaban a día de hoy, esto era mucho más avanzada. Aumentaba al doble la fuerza del usuario, al igual que la fuerza y la resistencia de las mismas. Haciendo que, por lo tanto, el soldado no se vuelva dependiente del traje, ya que su fuerza era el equivalente de su fuerza base. Definitivamente fue otro nivel en el equipamiento del mismo, por no mencionar las funciones en donde el traje venía incorporado funciones de supervivencia en caso de que el soldado se vea en la obligación de hacerlo. En los próximos años veremos si esta misma tecnología se puede aplicar en civiles, o si esta misma se mejor mucho más sería fantástico. Aunque si la guerra se acaba, significa que este tipo de tecnología se quedará estancada. Claro, aún quedan los aspectos internos, pero eso era otro tema completamente diferente. Eso me alegra, por fin los científicos acertaron en algo esa vez. No es que estuviera desprestigiando a los científicos, para nada. En realidad, han sido demasiado fundamentales a lo largo de la existencia del ser humano, es solo que a veces hacen inventos completamente inútiles. Es decir, ¿quién necesita ropa que flota? Era algo completamente inútil, aunque existirían personas que lo compraran, el gobierno nunca invertiría en algo en el estilo para sus fuerzas armadas. Sí, en realidad fue bastante útil. Ahora que no lo llevo puesto, me siento, ¿cómo decirlo?, débil. Agregó mientras se veía a ella misma, pero sonrió pícaramente mientras se veía a ella misma. Pero nunca me van a quitar lo bello que llevo encima de mí. Comentó a la par que hacía una pose. Yo solamente reía ante sus incumbencias, seguía teniendo un poco de la payasa que era cuando era pequeña. Lo que digas pequeña, pero sigo teniendo más personalidad que tú. Le mencioné mientras cruzaba mis brazos debajo de mi cofre. Ella solamente bufó y murmuraba cosas sobre hermanas humilladoras a la par que su mirada se movía hacia un lado. Simplemente negué con mi cabeza. ¿Quién sabe qué ha pasado en la guerra durante tanto tiempo? Había hablado antes con veteranos de guerra y sabía perfectamente que detrás de esa fachada alegre escondía algo más. Es una especie de escudo que generan veteranos de guerra, unos simplemente la logran mantener o se vuelven locos, como muchos a lo largo de la historia humana. Su abuelo es un ejemplo de ello, lo logró sobrepasar y vivir con ello, incluso construyó una familia. Solamente esperaba que su hermana, en caso de necesitar ayuda, la busque y no se encierre en ella misma. Eso solamente causaría que sus sentimientos reprimidos se acumularan y llegarían a un punto de quiebre. Pero bueno, no era quien debería de decir o hablar de ello. Después de todo se alejó de sus hermanos para justamente no preocuparse de ellos y solamente centrarse en lo que tenía por delante. Aún recordaba cuando no podía ni darle la cara a su hermano cuando lo vio hace un mes. Realmente era patética, su hermana menor por lo menos hacía el esfuerzo de hablar con ella de forma normal mientras hacía contacto visual. Hasta incluso se arriesgaría a decir que ella no se sentía a gusto con ella. Negó levemente con su cabeza. Tal vez sea algo de su imaginación y lo estaba exagerando. Sí, probablemente sea eso. No debería de pensarlo mucho. El silencio nuevamente las llenó en ese lugar, esperando a que la puerta gigante a unos pasos de ella se abriera.
dando paso a la reunión en donde tendrían que escuchar y probablemente participar en algo en el desarrollo de la misma. Lo único que se podía captar era el sonido de las personas hablando y pasando cerca de ellas y claramente el constante sonido de su hermana tomando su energizante, que, observándola más detalladamente, pudo ver cómo tapaba sus ojeras con el maquillaje en su cara. No lo hubiera descubierto si no se hubiera parado a verla con más detenimiento como tiempo, justo como en ese momento. Por lo que cuando estaba justo de comentar sobre ello, tuvo que tragarse sus palabras cuando el sonido de una puerta vieja de madera abriéndose sonó cerca de ellas. Por lo que, dirigiendo su mirada a la misma, pudo ver a un agente del servicio secreto abriéndola. Lo supe por el pequeño botón plateado que tiene en el último botón de su traje. Es eso lo que los caracteriza del resto de agentes que hay en el edificio. Cosas que aprendes cuando estás en su puesto. Aquel agente las miró y luego de un rato asintió en confirmación. Entendiendo el gesto de su parte, las dos caminamos hacia el interior de la sala. Al momento en que di un paso en la sala, sentí el aura de seriedad y franqueza que estaban dando las personas en esta mesa rectangular al frente de ella. Ella no podía quedarse atrás, por lo tanto, colocando una mirada seria miró a las personas delante de ella. Saludando con su mano al lado de la frente, le habló al presidente del país, que estaba encabezando en este momento la mesa. Un gusto estar aquí, señor. Espero ser útil durante la reunión, señor. El presidente asintió en confirmación, entendiendo mi punto en ese momento. Alzando su mano, me habló. Mi hermana, que estaba un paso detrás mío a mi lado, estaba haciendo el mismo saludo al presidente. Descansen las dos, también es un gusto estar al frente de la mayor Miller y de la soldado Miller. He escuchado bastantes cosas de las dos. Siéntense al lado de su padre. Habló finalmente el presidente, que aún con su voz calmada se podía escuchar por toda la sala con toda la claridad del mundo. Bajando mi mano de mi frente, dejé que mi postura se relajara a la par, que dejaba que mis manos se agarran detrás de mi espalda. Mi hermana solamente me siguió el paso después de ello. Ciertamente tenía más experiencia en esto que ella, pero era la primera vez que estaba al frente del presidente en ese momento. Era inhumanamente imposible que no me sintiera nerviosa al respecto. El agente del servicio secreto que estaba detrás de nosotros cerró la puerta justo después de que entráramos al lugar, haciendo que el ambiente del exterior se vea cancelado por la puerta y se vea suplantado con el ambiente del interior. Gracias, señor, perdón por la interrupción. Siguiendo el protocolo, moví mi mirada hacia donde estaba mi padre sentado, que al igual que los sujetos en la sala, nos estaba mirando fijamente en ese momento. No sabía si era por su apariencia o simplemente por curiosidad. Si era lo primero, esos viejos verdes no se llevarían nada de ella ni de su hermana, pero por las intenciones de sus miradas, las estaban estudiando más que nada. Dirigiéndonos a paso calmado hacia donde estaban nuestros asientos, movimos de forma calmada nuestras sillas hacia atrás y nos sentamos en las mismas. Aunque tuve la desgracia de sentarme al lado de nuestro padre, por lo menos mi hermana estaba a un puesto de él. Podía ser algo infantil, pero no le gustaba estar cerca de él. Ya no era la misma persona que conoció cuando ella era una niña pequeña. Nuestro padre tenía tez blanca y una contextura media trabajada. Tenía el pelo castaño claro con los mismos ojos azules que tenemos nosotras. Se podría considerar también como nuestro hermano por su apariencia, pero en realidad no es así. Bueno, ahora que tenemos a las señoritas Miller en la reunión, considero que es considerado continuar, doctor Stevenson. Habló uno de los senadores justo después de que nos terminamos en sentar en las sillas que dejaron disponibles para nosotras. Al parecer la única persona que no sabía que mi hermana no iba a venir era yo. Bueno, no es como si se tuviera que responder al respecto. Después de todo, no tenían la obligación de informarme, pero por lo menos se hubieran tomado la molestia. Ahora Ethan va a estar otro día solo, aunque no es como si lo estuviera haciendo todo el tiempo durante los 2 años. Iba a estar bien, un día de soledad no iba a matar a nadie, aún más si estás acostumbrado a sentirlo. Un escalofrío ha recorrido su espalda. Ese pensamiento fue ciertamente uno de los más fríos que ha tenido en su vida. Estar mucho tiempo junto a su padre le estaba empezando a afectar. Era una adulta, ya no se debía de dejar influenciar por alguien como su padre. Sí, señor. Cuando mencionó es un senador que estaba en la sala, una persona que estaba cerca de nosotros se paró y activó su brazalete, haciendo que una pantalla al final de la habitación brillara con la información que deslizó con uno de los dedos de su brazalete a la pantalla. Al momento en que se paró, todo lo voltearon a ver. Mis ojos se enfocaron en la tarjeta holográfica que colgaba del lado derecho de su traje. Aunque por su pelo desliñado y su falta de arrugas, suponía que era una persona relativamente joven y bastante ocupada.
pero haciendo caso al aire que tenía en su alrededor, podía saber que gritaba científico. A todo pulmón. Y como normalmente lo hacía, su intuición nunca fallaba, muy pocas veces lo hacía. Volviendo nuevamente mi atención hacia la pantalla que se reveló en la habitación, pude ver en ella lo que parecía ser una base de datos bastante grande. Aunque lo que realmente llamó su atención fue en realidad lo que tenía escrito debajo suyo. Parecía como si hubieran escaneado un antiguo plano alemán y lo hubieran traducido y reconstruido por medio de un software. Que, no lo iba a negar, hizo bastante bien su trabajo. Puede proceder, doctor. Le mencionó otro concejal de la sala, haciendo que éste asintiera. Se veía nervioso, al parecer es su primera vez en esta situación, al igual que ella y Sara, la cual, en realidad, estaba más entretenida viendo los planos que se estaban mostrando en la pantalla en ese momento, que para la época en la que estaban basados, que admitiéndolo no estaban para nada mal. Tal vez por eso en esa época los nazis demostraban superioridad tecnológica, poniéndolo en cara a la tecnología que tenían los aliados en contra de la Alemania nazi. Tosiendo levemente en su mano, se colocó unas gafas. Y con ayuda de su brazalete, empezó a mover las imágenes que se mostraban en la pantalla en cuestión. Como todos saben, durante nuestras excavaciones en el territorio de Francia, encontramos restos de una base alemana que se usaba durante la Segunda Guerra Mundial hace más de siglo y medio. Comenzó a hablar mientras mostraba distintas imágenes de las excavaciones, en donde se podía efectivamente visualizar restos de una estructura en esa zona. Máquinas, hombres y autómatas estaban trabajando conjuntamente para que todo funcionara adecuadamente en el lugar. Hasta incluso mostraron restos de las instalaciones eléctricas antiguas dentro de las paredes de concreto que encontraron. En el año de 1944, el pelotón que estaba bajo el mando del capitán Jacob Miller, que en ese entonces tenía unos 29 años de edad y se le había informado muy vagamente sobre lo que sucedía en la zona. Agregó, mientras hablaba, recuerdos empezaron a circular por su cabeza. Realmente su abuelo la había pasado bastante mal antes de que le asignaran el pelotón 606 un año antes de que se incursionara en su última misión con esos mismos. Pero antes de que pudiera seguir hablando, el científico se vio interrumpido por una voz en la sala. Disculpa interrumpirte, pero ¿nos puedes decir la razón por la que no se le informó correctamente al capitán Jacob Miller? Preguntó de forma bastante amable el presidente, a lo cual el doctor asintió. Claro, señor, no tengo ningún problema. Sonando de manera bastante bien educada, le respondió a la vez que movía algunas cosas en su brazalete, para después colocar una imagen que se tomó en la época de nuestro abuelo. No pude evitar abrir los ojos en señal de sorpresa. Definitivamente la apariencia de Ethan con nuestro abuelo era increíble, era como ver a su hermano unos cuantos años más mayor en una foto bastante antigua. Era simplemente impresionante pensar que su hermano sería así de mayor, algo sin duda impresionante. Su hermana menor no estaba mucho mejor, se podía ver la impresión grabada en su cara cuando vio la foto. Podía adivinar que estaba pensando exactamente lo mismo que ella en ese momento. Lo que estaba sucediendo en la zona era algo sin precedentes. Según el informe que entregó el capitán Miller luego de su recuperación, decía que la zona estaba nevando y estaba haciendo un frío increíble, aun cuando se suponía que estaban en primavera aún. Comentó, mostrando distintas fotos que se tomaron del lugar poblado de nieve. Aquel detalle nunca fue contado por su abuelo, suponía que el gobierno le prohibió decir lo que había sucedido aquel día. Tal vez este día sepa más del respecto, ya que nunca había podido tener acceso a esa información. Se les informó que debían de arreglar el dilema en menos de 2 semanas, se les amenazó con la idea de no enviarlos a casa luego de ello. Pero de una manera de prevención, el capitán le hizo firmar un contrato en donde estipulaba que, si lo lograba hacer, todos sus hombres junto a él se podrían retirar de la guerra junto con su manutención. Aquello hizo que mi padre se riera levemente a la par, que susurraba algo sobre un viejo astuto. Por lo que estaba informada, su padre no llevaba exactamente una relación perfecta con su abuelo, pero sí una buena. Aún así, escuchar reír a su padre no evitó que su cuerpo se helara. Volviendo nuevamente su atención al hombre delante de ella, siguió escuchando con cuidado. La falta de información se debió principalmente a la corrupción que había entre los altos mandos en ese momento. Se descubrió más adelante que estaban colaborando con los nazis con la tecnología que estaban desarrollando en esas instalaciones. Pero cuando vieron que se les salió de sus manos, enviaron al mejor equipo que tenían disponible para limpiar cabos sueltos. Mencionó, a la par que mostraba un par de fotos de generales arrestados en aquella época. Pero si observabas el encabezado de la foto, te dabas cuenta que en realidad esas fotos se tomaron 2 años después de que se encargó la misión.
Al parecer la justicia llegó un poco tarde, pero llegó. Por lo que, al utilizar un pelotón con una fama buena por salir invictos en cada contienda, lograron no llamar mucho la atención de las demás personas. Podía apostar que mi cara mostraba desagrado profundo. La corrupción es lo peor que pudiera haber en un gobierno, aún más si está entre los que manejan ejércitos enteros y armas, como si se tratara del día a día. Su abuelo tuvo que lidiar con esa clase de personas en su pasado. El silencio cubrió un momento la sala, el presidente asintió, entendiendo el problema del mismo. Gracias, entendí la razón de ello. Me avergüenza profundamente que en ese entonces hubiera tanta corrupción, gracias a Dios que a la tecnología que tenemos a nuestra disposición aquello se puede controlar. Eran ciertas sus palabras. A cada miembro importante que esté involucrado en este tipo de cosas, se le tiene asignado una cámara espía que lo sigue a todos lados. Y cuando dice todo, es todo. Incluso en el baño. Puede sonar incómodo y una violación a la privacidad, pero es necesario si se quiere que el gobierno esté limpio de gente con cosas chuecas. Pero claro, no falta el que tenga una manera de librarse. Pero, en fin, eso ya es otro tema, ya no se puede hacer nada al respecto. No tiene que agradecerlo, señor, es un placer para mí ayudarle en las dudas que tenga. Por eso estoy aquí en primer lugar. Mencionó, para finalmente mirar a la pantalla que estaba delante suyo. Moviendo nuevamente sus dedos sobre su manilla, permitió ver distintas imágenes de la base aún sin destruir hace más de un siglo atrás. Estas fotos fueron tomadas en la primera semana por la inteligencia que pudo reunir el capitán en el tiempo que se le dio. El informe cuenta que se la pasó toda una noche en vela pensando en un plan que no involucrar la muerte directa de él o de sus soldados. Mencionó, continuando con lo que decía. En realidad, la base era gigante, era increíble que alguien lograra infiltrarse a ese lugar en esa época sin ayuda externa. El día siguiente, tomó a los 3 mejores soldados en su grupo para empezar la infiltración en la base. Aquellos fueron los soldados Clayton, Logan y Andrew. Cada uno especializándose en una base que necesitaba el capitán en su plan. Agregó, a la par que mostraba las imágenes de los 3 miembros de forma individual. Al parecer su abuelo tenía un buen gusto para ser amigos, todos se mostraban bastante carismáticos a simple vista. De hecho, si no recordaba mal, su abuelo tenía una foto de ellos 4 que se tomaron mientras él se recuperaba de las secuelas de esta misión, pero la voz de uno de los senadores le interrumpió, haciendo que detuviera su explicación nuevamente. Espera, si la base era tan grande y tenía tantos hombres en su interior. Entonces, ¿cómo lograron infiltrarse y destruirla? Preguntó, haciendo que el científico aprovechara ese tiempo para limpiar sus gafas. Para ahí iba, señor. Respondió, para colocarse las gafas y seguir hablando a la par, que mostraba distintas imágenes de mapas marcando distintas estrategias. Este es el mapa de ataque que hizo el capitán en una sola noche. Muestra la calidad de las armas de los soldados, los turnos de vigilancia de cada uno de ellos por la noche y de día. Resaltó con uno de los marcadores de la presentación con varios círculos algunas anotaciones en donde decía eso. Pensar que su abuelo hizo esto en una sola noche es algo increíble, y completamente solo. Pero lo más importante de todo es una falla de construcción en una parte de la cerca de la parte lateral derecha de la base. No solo por la clara falta de iluminación de los faros delanteros o de las torres de las esquinas dejaban un poco desprotegidas los laterales de la base, sino por la cerca. Mencionó, mostrando la foto de la cerca en sí. Se podía ver cómo esta era mucho más baja de lo que el terreno requería, haciendo posible que una persona pasara por encima de ella con el impulso necesario. Hasta se podía ver que había un punto ciego para las torres en ese lateral, sin duda una falla en el diseño o construcción de la base alemana. Por lo que aprovechando eso a su favor, se infiltró en la base cuando cayó la noche. El informe dice que fue entre las 1600 horas a las 1650. También dice que durante el procedimiento los azotó el clima de una ventisca de nieve, por no mencionar algunos fallos en la toma de información. Mencionó, mostrando unas fotos que se mostró en la pantalla. Las fotos que están viendo fueron tomadas por el soldado Andrew, el cual al parecer le gustaba fotografiar su propia vida. Irónicamente, eso fue a lo que se dedicó luego de que la guerra acabara. Junto con una sonrisa burlona, siguió informando. Al parecer el senador que preguntó quedó satisfecho con su respuesta dada hace unos momentos. Creo que a todos en la sala nos dio curiosidad el cómo se infiltró en la misma sin ser descubierto en el proceso. Luego de comprobar los estados de guardia desde la distancia por el francotirador que tenía en su poder el soldado Logan, el capitán Miller se llevó al soldado Clayton con él.
La razón de esto es sencilla, el soldado en cuestión aún en pleno campo de batalla, era lo suficientemente hábil como para matar sus enemigos por la espalda sin ser detectados. Un soldado así al día de hoy sería bastante útil, pero tristemente al parecer por las imágenes y pequeñas anotaciones que se estaban mostrando en la pantalla, el soldado no dejó descendencia alguna conocida. Al parecer su abuelo tenía soldados bastante capaces debajo de él, algo verdaderamente impresionante. No podía imaginarse cómo en medio de disparos ese soldado podría escabullirse y matar por la espalda. Era algo sencillamente imposible para la imaginación humana. Una vez cruzada la cerca de la falla de construcción, se metieron al bloque principal al oír como algunos de los soldados en descanso decían que pensaban que ocultaban algo. Agregó, a la par que una imagen de una base bastante alta y robusta. Esta misma estaba hecha de concreto, siendo reforzada por placas de aceros en los primeros 10 metros de altura. Menciona a la par que mostraba distintas imágenes en distintos ángulos. ¿Puede ir directo al grano, doctor? Oh, sí. Perdón, señor. Sonando levemente avergonzado por los detalles innecesarios que estaba dando. Prosiguió en su explicación. Una vez en el interior descubrieron una entrada secreta, y sabiendo que quedarían atrapados y entraban. El capitán Miller entró por su cuenta al lugar, con la intención en su cabeza de no volver. Agregó, pensar que mi abuelo hizo todo eso en una noche en la época de 1944 en donde no existía una fuerza de operaciones tácticas como tal, utilizando tácticas de infiltración buscando fallas en la estructura, cuando aquello se empezó a utilizar unos cuantos años después de ello fue bastante impresionante. Eso solamente demostraba lo hábil que era su abuelo como soldado. Una vez dentro, secuestró al científico líder en la operación y lo amenazó con su única arma de fuego que tenía para que lo dejara entrar. Así, logrando entrar exitosamente en el laboratorio subterráneo que supuestamente no podría ser accedido por nadie que no fuera del interior de la base. Agregó, mostrando algunos planos que se recuperaron en la excavación, demostrando ver cómo había unas instalaciones gigantes debajo de la planta secreta. Si el soldado no tenía la intención de volver con vida, entonces ¿cómo salió de ahí en una pieza? Preguntó mi padre a mi lado haciendo que lo viera de reojo, expectante ante tal pregunta. Al parecer él tampoco sabía esos pequeños detalles. El científico solamente lo señaló con su mano de la forma más delicada que podía, al parecer captó algo. ¿Usted no es el hijo del capitán Jacob Miller, el mayor Chris Miller? Preguntó, a lo cual mi padre asintió. Bueno, ahora sabiendo eso, las cosas se facilitan un poco más. Agregó, mientras movía las imágenes y mostraban una foto mal tomada de lo que parecía ser un árbol luminoso que salió del suelo. Por alguna razón, sentí como mi espalda mandaba una señal eléctrica al resto del cuerpo. Aquello se me hacía extrañamente conocido. El capitán Miller logró matar y asesinar todos los científicos que estaban debajo de las instalaciones, dañando los sistemas primordiales antes de bajar a realizar el trabajo encomendado. Pero, aún así, resultó gravemente herido en varias partes del cuerpo, haciendo que en un intento de caminar hacia el último científico, activara y confirmara el sistema de inicio de un proyecto que estaba trabajando los nazis. Ante aquello, todos hicieron una mueca de dolor. Puede sonar raro, pero hasta incluso el presidente sabe lo que se siente recibir un disparo en el cuerpo. Por no decir que, aún así, los detalles son un poco controversiales para la prensa. Pero se podría resumir en atentados contra la vida de los sujetos primordiales del Capitolio, incluyéndola. ¿Qué es lo que había allá abajo, doctor? Preguntó por segunda vez el presidente, haciendo que el científico señalara la foto mal tomada en cuestión, extrañando a todos un poco por su respuesta. Según el informe personal del capitán Miller, lo que estaba allá abajo no era un simple árbol, mientras fingía estar en su fachada de un prisionero de guerra. Le explicaron que ese árbol era capaz de manipular el tiempo a su alrededor al igual que la materia. Tenía las propiedades de un agujero negro pero reguladas por él mismo. Explicó, haciendo que todos en la sala abrieran los ojos. Aunque mi padre en realidad no estaba sorprendido al respecto, al parecer esta parte ya la sabía. Qué raro, muy pocas veces nuestro padre obtiene información fragmentada, pero al parecer sus contactos solamente pudieron darle pedazos de la historia, mas no más que eso. ¿Eso quiere decir que los nazis tenían algo así en su poder? Aún al día de hoy se siguen estudiando las propiedades de la manipulación de la materia, y ellos seguían tan avanzados en esa tecnología. Es algo simplemente impensable. Dijo uno de los ministros que estaban en la sala en este momento. No pude evitar estar de acuerdo con ese viejo, tenía razón.
Incluso al día de hoy, casi 2 siglos desde aquel día, todavía no somos capaces de manipular la materia o siquiera el tiempo. Podemos saber que ciertamente tenemos la capacidad de poder ver el futuro durante un corto periodo de tiempo de forma natural mientras nuestro cerebro procesa la información recibida de nuestros ojos, pero no mucho más. Ciertamente es increíble, pero eso no lo descubrieron ellos. Mencionó el científico mientras movía algunos de los archivos que se estaban mostrando en la pantalla. Según el testimonio del capitán y de estos documentos recuperados de entre las excavaciones de los restos de aquella base, descubrieron durante sus excavaciones de esa época en una tribu antigua en la zona interna de Alemania una semilla enterrada junto con el cuerpo de un jefe de la aldea. Cuando dijo eso, pequeños susurros empezaron a esparcirse por la sala. La clara baja moralidad en esos actos se podían detectar desde lejos. Profanar una tumba de alguien hoy en día es algo que casi nadie hace. Más que todo por respeto a nuestros antepasados. Ante la curiosidad, los científicos plantaron la semilla en unas instalaciones avanzadas tecnológicamente para el año en el que estaban, permitiéndoles experimentar, manejar y documentar parte del crecimiento de este mismo al paso del tiempo. Cada palabra venía respaldados por trozos de papeles que se encontraron en la excavación, siendo imposibles de reconstruir. Disculpe, entonces, ¿cómo es posible que un árbol sea capaz de todo eso? Preguntó mi hermana, haciendo que la atención se pusiera sobre ella, aunque al parecer no le afectó para nada. No se sabe realmente. Por desgracia, la mayoría de documentos se destruyeron en el proceso en que la base fue destruida por el capitán desde adentro. Volviendo a la imagen mal tomada, señaló nuevamente la silueta del árbol que se mostraba en la foto. Lo único que sabemos es que el nombre del proyecto era Yggdrasil, dando alusión al árbol de la creación de la mitología nórdica. Agregó, mostrando una imagen del mismo. Todos estaban procesando la información dada. Realmente los alemanes en esa época estaban creando y descubriendo tecnologías de sus antepasados. Pero si fue enterrada junto con los cadáveres de un líder, fue para que no la encontraran nuevamente. La pregunta verdadera era el razonamiento que hubo detrás de ellos para decidir hacer eso. No podían controlarlo. El árbol tenía mente propia. Consideraban eso algo profano por las religiones que profetizaban. Aunque nuevamente mi hermana preguntó al científico, el cual al parecer se dio cuenta de sus intenciones y esperó a que hablara. Entonces, ¿cómo fue que se destruyó la base? Por lo que nos dijo, una persona no podría destruir una base de ese calibre por sí mismo. El científico asintió en confirmación antes de seguir hablando. Tienes razón, pero como te dije, mientras el capitán estaba herido, accidentalmente activó el sistema de arrancado del sistema, haciendo que por lo tanto este se cargara de energía para finalmente salir atravesando la Tierra hasta llegar a la superficie. Comentó mientras señalaba la imagen. Ahí es donde se tomó esta foto, ahí lo que ven es el proyecto Yggdrasil completamente activado. Agregó, a lo cual todos en la sala se quedaron en silencio. Todos estaban pensando en la información que se acababa de hacer, ciertamente era impactante. Pero si el proyecto fue activado y no causó nada al planeta, entonces debió ser un completo fracaso o falló durante su proceso de activación. Entonces la pregunta era ¿qué tiene que ver esto con la reunión? Ahora, con esto planteado, les puedo decir perfectamente la razón principal de esta reunión, dijo, mientras deslizaba nueva información desde su muñeca hasta la pantalla de la sala. La energía que producía el árbol no era una común y corriente. Según algunos documentos que se lograron reconstruir como algunas muestras que se recuperaron, podemos decir que son 2 nuevos elementos que se podrían agregar a la tabla periódica. Aunque no exactamente son elementos normales y corrientes. Ignorando el tono condescendiente con el que estaba hablando este sujeto, ahora venía el tema que realmente les interesaba a todos en esta sala. La razón por la que se hizo esta reunión en primer lugar, algo que requiere que las fuerzas políticas y militares estén reunidos en un solo lugar para acordar algo que solo conoce los detalles el presidente. Los 2 elementos que se encontraron en las excavaciones y en los alrededores de la zona y de Francia son extremadamente reactivos con los que se les rodea. Incluso tuvimos que desarrollar trajes especiales para poder manejarlos sin salir perjudicados en el proceso, dijo, a la par que movía 2 hologramas al centro de la mesa, dejando ver 2 partículas. Estos elementos son 2 moléculas con acciones y reacciones diferentes, tampoco pueden convivir entre sí ya que se repelen completamente. Una es el uranium, mencionó, mientras la molécula del lado derecho brillaba en rojo a la par que la distorsión a su alrededor se hacía notable. Mientras que su contrario es el cronorium. Agregó, mientras la otra partícula brillaba de un azul cian.
Sentí como mi espalda me estaba empezando a doler cuando empezó a explicar esta parte, por lo cual me vi obligada a sobarme a mí misma con mi mano de forma disimulada para no llamar la atención. Pude ver cómo mi hermana estaba teniendo una reacción parecida, pero al parecer lo lograba disimular mejor que yo. Eso me dio un poco de vergüenza. Las propiedades de estos dos son únicos. El Aranium tiene la peculiaridad de alterar la materia a su alrededor a su placer a entrar en contacto con cualquiera de los elementos que están en la tabla periódica, hasta incluso en los no descubiertos aún. Cuando termino de decir eso, el holograma que se postraba en la mesa de nosotros cambió a una grabación. En esta misma se mostraba a varios científicos con trajes de protección de color blanco que tapaba completamente el cuerpo, y en la parte de atrás llevaban un tanque de oxígeno propio. Delante de ellos, en el centro de la sala, se podía ver una pequeña distorsión en la vista, pero estaba siendo contenida por una especie de frasco gigante. Uno de los científicos agarró uno de los ladrillos que estaba al lado del experimento en una de las mesas. Todos en la sala estábamos en silencio, observando con completa cautela lo que estaba sucediendo en la grabación delante de nosotros. Este mismo científico, mientras se acercaba a la distorsión que se mostraba en cámara, le hizo una seña para que su compañero abriera la puerta, haciendo que la parte de arriba de la caja que contenía la distorsión se abriera. Así metiendo rápidamente el ladrillo hacia ese lugar. Rápidamente el ladrillo, al entrar en contacto con aquello, empezó a moverse erráticamente. De algunas partes sobresalían cuadrados o incluso rombos del mismo. Este empezó a moverse frenéticamente para volverse un cubo, después nuevamente un rectángulo, para después pasar a una esfera completamente compacta. Las irregularidades y cambios de forma empezaron a subir exponencialmente, llegando a un punto en el que sencillamente el ladrillo explotó en distintas formas para que al final se volvieran polvo al final. Lo que acabaron de ver fue la reacción que tiene una partícula de Aranium con un ladrillo normal y corriente. Claramente no estaba siendo controlada, sino que se deja sus cuerdas. Después de todo, aún no hemos encontrado una manera de controlarla, pero sí de contenerla en un espacio reducido. Comentó el científico de forma calmada, como si hubiera visto lo que acababa de suceder todos los días. Bueno, suponía que realmente era de esa forma. El holograma de la grabación se cortó después de ello, mostrando nuevamente las partículas que mencionó anteriormente. Ya sabía la razón por la que se convocó este consejo en primer lugar. Después de todo, una de esas partículas era peligrosamente destructiva. Viviendo claramente detrás de las intenciones de esto, podía entender una cosa a simple vista. El científico estaba mostrando los resultados de sus pruebas para demostrar la efectividad de las partículas, y si se las ofrece al gobierno, este le podría financiar su proyecto a cambio de que lo vuelva un arma para el país. Aquello no le agradaba. Ciertamente ya no había tantas guerras como en el pasado, pero de solo imaginar lo que sería capaz de hacer algo así sobre un humano, le estaba empezando a dar náuseas. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz del científico, que resonó por la sala del lugar. La segunda partícula de las que les hable, como ya sabrán, es el cronorium. Este tiene la peculiaridad de manipular el tiempo o la percepción del mismo en todo lo que le rodea. Sacando nuevamente otra grabación que se colocó delante de nosotros en forma de holograma, se pudo ver al mismo grupo de científicos. En esta ocasión, en donde estaba la anterior partícula que les mostraron, ahora estaba una diferente. Esta vez el efecto que tuvo a su alrededor fue un tanto diferente. En vez de manipular la materia en sí, solamente se parecía a un vidrio fragmentado que se movía en el aire, cambiando la forma en la que se veía las cosas que atravesaban su ser, pero no las cambiaba en absoluto, haciendo el mismo proceso que la vez anterior, pero esta vez con una canica de metal de una parte de la palma de su mano. El científico lo dejó caer a la partícula, por lo que cuando ésta entró en contacto con la misma, esta pareció pararse de repente en el aire. Lo que están viendo no solamente significa que el objeto se quedó en el aire, y como pueden darse una idea con el nombre de la partícula, lo que en realidad hizo fue desacelerar el tiempo de caída de golpe. En realidad, si colocamos en video en cámara rápida, podremos ver cómo esta en realidad sigue cayendo hacia abajo. Comentó, colocando el mismo a cámara rápida, mostrando que efectivamente seguía cayendo. Así que una partícula que podía manipular la materia, mientras que el otro el tiempo de las cosas. Realmente podrían ser una gran arma bélica en el campo de batalla, hasta incluso podrían tener usos más civiles y prácticos para la comunidad. Aunque claro, esta gente de aquí no lo ve así. Solamente quieren armas que les aseguren mantener su puesto o hasta incluso ascender aún más en la escala de poder en el mundo. Pero esta vez sería ella quien interrumpirá la emoción de todos para preguntar algo que todos estaban dejando de lado y que probablemente mi hermana también se estaba cuestionando en su cabeza.
Sí, muy bonito y toda la presentación que trajo, pero ¿qué tiene que ver esto con mi abuelo? Ante aquello, el científico sonrió amablemente. Al parecer ya esperaba que hiciera esa pregunta, aunque el resto de personas en la sala solamente también parecieron estar curiosos al respecto. Tu abuelo, Mayor Abler, se salvó gracias a la absorción del cronorium y el aranium en su cuerpo durante la explosión que hubo durante la destrucción de la base por la activación del proyecto Yggdrasil. Ante aquella respuesta, la impresión en mi interior brotó. Eso quería decir que, efectivamente Mayor, la razón por la que su abuelo vivió tanto tiempo sin verse deteriorado fue porque su cuerpo tenía cantidades bastante estables de cronorium en su cuerpo, permitiéndole vivir una vida normal, solamente que sus células podían vivir mucho más tiempo. Las heridas mortales que recibió en esa misión se vieron curadas por el aranium que alteró sus células al entrar en él. Ante la explicación, pude sentir cómo todo empezaba a cuadrar. Rápidamente volteé a ver a mi padre, el cual solamente evitó hacer contacto visual conmigo. Él lo sabía, y lo guardó para él solito. No pudo evitar que la rabia surgiera de su interior, pero se lo guardó para ella misma. No era el momento de hacer una rabieta. Era una mayor del ejército estadounidense, y debía de comportarse como tal. No solo es eso, señorita. Por lo que sabemos aquí, el mayor Chris Miller también heredó esa peculiaridad de su padre, haciéndolo considerablemente longevo a comparación de una persona normal. Agregó mientras señalaba a mi padre, para después señalarnos a mi hermana y a mí. Mis ojos se abrieron en compresión. Ya sabía la razón por la que su padre las había llamado a este lugar, quería saber si ellas también tenían esa peculiaridad. Aunque realmente lo dudaban mucho, y si eran sinceras al respecto, su padre solamente quería guardarse esto para él mismo. Lo que sucedió es sencillo, su abuelo al tener tantas partículas de aranium y de cronorium en su cuerpo, se las pasó a su padre. ¿Cómo es posible que él a ustedes dos? Mencionó mientras nos señalaba a mi hermana y a mí. Pude ver cómo metía su mano y sacaba algo de su bolsillo, parecía ser una prueba de glucosa portable, aunque estaba un tanto modificada. Nos la mostró, y me la pasó deslizándola por la mesa hasta donde yo estaba. Esa es una prueba portátil para saber si tienen algo de esas sustancias en su cuerpo. Tranquilas, su padre ya la probó, y solamente dio positivo para cronorium. Por lo que sabemos por el momento, su abuelo solamente fue capaz de mostrar efectos de cronorium sobre su cuerpo, al igual que su padre. No sabemos qué sucederá en caso del sexo opuesto. Mientras explicaba, podía sentir claramente cómo las miradas se clavaban sobre mí. Menos mal que no podían ponerme un solo dedo encima. Eso lo estipulaba el contrato que había firmado cuando se volvió mayor. Pero su hermana era un tema diferente, ella aún era un soldado, y por lo tanto no tenía tanta protección como ella. Pero si se daba el caso, la protegería con dientes y garras. Puede que no sea la mejor hermana mayor, pero, aún así, no iba a dejar que lastimaran a un miembro de la familiar. Por lo que agarrando el aparto por la presión de la sala, la que iba a continuar era ella. Por cierto, antes de que lo hagas, el aparato no detectará nada al menos que no lo hayas activado, por así decirlo. Por lo tanto, puedes que tengas cronorium en tu cuerpo, pero como solo has utilizado aranium, solo te va a salir positivo de ello. Es una posibilidad, por lo que es necesario que lo sepas. Ante ello, solamente pude resoplar hacia un lado. En mi caso no me ha pasado nada fuera de lo regular, solo uno que otro dolor de espalda. Aunque suponía que era por su trabajo y por la edad que estaba alcanzando. Pero cuando volteó a ver a su hermana, esta se veía levemente nerviosa. Hasta incluso podía verla sudar frío. Suspiró. Tal vez sea por la presión que estaba recibiendo, que a diferencia de ella, su hermana no estaba para nada acostumbrada a este tipo de situaciones. Debe de ser su primera vez. Agarrando el aparato con una de sus manos, clavó su dedo pulgar en donde había una pequeña aguja, haciendo que su mismo dedo sangrara levemente. Por lo que aprovechando eso, restregó un poco de su sangre en el escáner del mismo. Llevándose su dedo a su boca, pudo sentir el sabor a hierro provenir de su herida. Aunque poco después esta misma empezó a parar de sangrar, lo cual hizo que sacara su dedo de su boca. Pudo ver cómo el cacharro se quedó calculando un momento. Podía sentir la presión que estaba sobre ella, incluso la tensión le estaba empezando a dificultar respirar, por lo que trató de mostrar que estaba más fresca que una lechuga. No estaba dispuesta a mostrar debilidad al frente de esta clase de personas. Un pequeño pitido de confirmación la hizo ver hacia abajo, dejándola leer el mensaje de la pantalla de color rojo en ese momento. Bueno, mierda. Vaya, al parecer diste positivo para aranium. Algo bastante sorprendente considerando que no ha pasado nada raro en su cuerpo hasta ahora, Mayor Blair Miller.
Ante la sorpresa en la voz del científico, no pude evitar chaquear la lengua en señal de desagrado. Al principio fue formal, ahora solamente estaba mostrando su verdadera cara, la cual ciertamente no le era para nada desagradable, por lo que, sabiendo su resultado, le pasó el dispositivo. La cual se mostraba considerablemente nerviosa, esta agarró el dispositivo y realizó el mismo procedimiento que ella. La pantalla no tardó en iluminarse en letras rojas, al parecer también era positiva para tener aránium activo, lo cual causó un pequeño suspiro por parte de nuestro padre, al parecer ya se lo esperaba, aunque el único que sonrió satisfecho en esta ocasión fue el científico, el cual empezó a hablar sobre babosadas que a nadie le interesan. Ustedes son la demostración de lo que podría ser la raza humana en un futuro. Podríamos tomar más datos de ustedes de forma legal, pero lastimosamente no podemos experimentar con ninguno de ustedes tres de forma profunda. Traería unas consecuencias no muy bonitas sobre nosotros. Jalándose el cuello de su camisa y de su corbata, todos en la sala sintieron. Mi padre en ese momento empezó a exudar un aura de amenaza bastante peligroso, haciendo que todos empezaran a tragar fuerte. Incluso yo llegué a sentir un poco de pavor, muy pocas veces había visto con esa clase de expresión a mi padre. Realmente algo bastante inocuo teniendo en cuenta que esta vez estaba amenazando a todo un consejo entero. Más te vale, o si no vas a terminar a 200 metros bajo el mar, y si te llegan a encontrar serás completamente irreconocible. La amenaza resultó ser bastante efectiva, ya que todos en la sala se empezaron a notar nerviosos por las palabras de nuestro padre. El científico solamente asintió a la par que tragaba duro. Al parecer nuestro padre tiene más conexiones que todos en la sala en este momento, lo cual causaría algo bastante malo en caso de que todo se empiece a torcer más de la cuenta. La única excepción sería el presidente, pero por la postura que está tomando, en realidad no parece interesado en que experimenten con nosotros. Algo que agradecí de forma mental. Claro que sí, Mayor Miller, lo tendré en cuenta. El único que queda por confirmar es su hijo menor. Aunque teniendo en cuenta los patrones de hasta ahora, podríamos suponer que posee Chronorium potencialmente en activarse en unos años. Mencionó, a lo cual simplemente agaché la cabeza. Nuestro hermano definitivamente podía defenderse por sí mismo, y con ayuda de Nine Six ha podido vivir por sí mismo durante tanto tiempo. Pero una cosa es ser un estudiante, y otra ser un soldado o un mayor del ejército. Vivimos en mundos totalmente diferentes. Por no mencionar que él no tenía la misma clase de protección que tenemos nosotros por los puestos. Puedo proteger a mi hermana porque está cerca en este momento, y no puede dejarla ir durante un poco de tiempo. Pero su hermano estaba bastante lejos de ella, puede que estén amenazados bajo mi padre. Aunque nunca se sabe lo que son capaces estos sujetos por simplemente obtener un poco de poder. Realmente tendría que darle las noticias a su hermano sobre que no llegaría su hermana en casa, solamente esperaba no olvidársele cuando empiece a trabajar en su oficina. Está bien, aceptamos tu propuesta. Tendrás hasta el mes de febrero para darnos los primeros resultados de tus pruebas. No es necesario explicar las condiciones, ¿verdad? Preguntó nuestro padre, a lo cual este asintió complacido. Levantó su mano para estrecharla con la de mi padre. A lo cual este, sencillamente se levantó y cruzó su cuerpo por encima de la mesa para estrechársela. Solamente esperaba que esto no se les saliera de las manos. Buenos días o buenas noches, y dependientemente del día o momento del mismo en el que estés, les deseo buenas vibras a todos. En este capítulo es sobre todo sobre información, y revele varias cosas necesarias para que entiendan lo que va a suceder en el próximo episodio. Puede que piensen que revele esta información demasiado rápido, pero créanme en que esto no es ni la punta del iceberg de lo que tengo que contarles en esta historia. Ahora, lo más importante. En el próximo episodio va a haber acción, y todo va a retumbar debajo de los pies de Ethan. Algo que posiblemente algunos me agradecerán, ya que no son mucho de esta clase de episodios, y lo consideran como relleno cuando no es así. Pero bueno, espero y les haya gustado el capítulo tanto como a mí me gustó el escribirlo, redactarlo y editarlo. Nos vemos la siguiente semana con el capítulo 7. Sin nada más que decir. Bye.